Bien, saludos. Continuamos con la materia del curso ICM 2413 sobre propiedades de plasticidad relacionadas con el comportamiento mecánico de los materiales bajo deformación plástica. Este audio va a recorrer las transparencias de esta materia, pero solamente desde un punto de vista cualitativo. No vamos a entrar en detalle de desarrollo de problemas específicos, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a tener necesariamente videos de desarrollo en pizarra. Tal vez tengamos algunos explicativos, ¿cierto? Porque hay algunas transparencias que son difíciles de solamente escribir en palabras. Es bueno hacer la secuencia de dibujos en una pizarra. Así que comenzamos con deformación plástica, más que nada para poder después ir a los temas finales de fractura en rango o teoría de la mecánica de fractura lineal y fatiga, que serían los últimos temas del curso de ICM 2413 de este año. Bueno, recordemos que al principio del curso hablamos mucho sobre las fuerzas interatómicas, ¿cierto? Y la fuerza interatómica o entre pares de átomos tiene esta apariencia. Es una fuerza que es creciente, pasa por un valor cero, donde está el punto de equilibrio, ¿cierto? Lo que estaría definiendo una cierta separación A entre los átomos que condicionan la densidad o el volumen, ¿cierto? Para pasar por un máximo de altura C, que tiene que ver con la fuerza máxima a la cual el material puede resistir, para después luego decaer cuando ya la separación interatómica es muy alta, ¿cierto? La tangente en el punto de equilibrio, ya dijimos que nos da información sobre la rigidez o la tendencia a restaurar el equilibrio cuando lo sacamos de este punto acá de equilibrio de fuerza neta cero. Esta fuerza interatómica con respecto a la separación radial tiene un mapeo en una curva de energía, ¿cierto? Con respecto a separación radial, la cual tiene un punto mínimo y ese punto mínimo corresponde al punto de fuerza cero. Hay una relación que conecta la fuerza con la energía a través de la definición de trabajo, ya que la fuerza no es más que la variación de la energía con la separación, y eso es una definición de trabajo. Acá el signo menos en muchos casos se incluye un signo menos, pero todo va a depender de la definición de esta curva, si se pone creciente desde el cuadrante negativo al positivo o viceversa. Bueno, la deformación plástica es importante en nuestras vidas desde hace ya mucho tiempo. Pensemos incluso antes de la revolución industrial, ya había forja y utilización de metales de alguna manera para producir espadas, utensilios, corazas, etc. Pero hoy día su utilización es muy frecuente, de volúmenes enormes y en todos los ámbitos posibles: automotriz, industria naval, industria eh, aeronáutica, ¿cierto? Utensilios de cocina, en la industria biomédica, etcétera, ¿cierto? En donde los metales, ¿cierto? Generalmente en la forma de láminas se conforman, ¿cierto? Para dar formas especiales, ¿cierto? Como se puede ver acá, componentes aeroespaciales, ¿cierto? O también en la industria automotriz, esto sería entonces la carcasa que alberga, por ejemplo, el convertidor catalítico y todos estos tipos de piezas que han sido deformadas para tener resortes, ¿cierto? O sistemas de enganche, etc. La curva tensión-deformación que ustedes ya han visto en los laboratorios, ¿cierto? Tiene esta apariencia. Esto es una curva de ingeniería que pasa por un punto máximo, es decir, desde el ámbito elástico, que como ya mencionamos nos da información de la rigidez, pero en relación a su deformación esta es muy pequeña, ¿cierto? Son curvas que están muy cercanas al eje vertical. Hay un punto de transición que sería el punto de fluencia, que puede ser continuo, suave o discontinuo, dependiendo del tipo de material. Cuando es un acero de bajo contenido de carbono es discontinuo, acá se genera un efecto de anclamiento de dislocaciones por los átomos de carbón, mientras acá no se hace fenómeno y es continuo, y por lo tanto aparece el criterio del punto 2% como tangente o línea recta paralela a la pendiente elástica, y donde corta se estaría definiendo el punto de fluencia, el sigma
Y, acá, perdón, aparece UTS, no. El UTS es el esfuerzo último donde ocurre la fuerza máxima. Existe también un esfuerzo de fractura al final, ¿cierto? En ambas curvas, el cual se puede reportar, por supuesto, pero no es un buen indicador de la resistencia a fractura realmente. En el bloque de fractura vamos a ver realmente cómo se procede a ver la resistencia a la fractura de un material, no a través de un ensayo de tracción, puesto que esta magnitud es muy dependiente de la probeta misma, la cual tiene muchos defectos, ¿cierto? La deformación a la fractura es un poquito más estable, pero es mucho mejor trabajar con los criterios de fractura correspondientes. Por lo tanto, en esta curva la utilización realmente es hasta el UTS, que es donde se agota la capacidad de deformación plástica en el material, ya que más allá de eso, el material se daña, no hay más deformación plástica realmente. El material puede tener una deformación plástica, que es irreversible, por supuesto, hasta el UTS, ¿cierto? Así que tanto el UTS como el epsilon UTS, o la deformación unitaria última, son parámetros de utilidad, ¿cierto? Sabemos que también en un proceso de formación plástica, cuando descargamos, volvemos con la pendiente elástica, pero va a haber entonces un remanente plástico, puesto que solamente se recupera la parte elástica. Bueno, acá se ven curvas reales, ¿cierto?, para diferentes aluminios. Las curvas anteriores eran más bien curvas esquemáticas, pero vemos que aluminio, ¿cierto? Y también algunos aceros, como el acero HSLA, ¿cierto? Un high strength low alloy es un acero de alta resistencia a baja aleación, ¿cierto? Tiene una resistencia última cercana casi a, digamos, unos 500 megapascales, ¿cierto? A una deformación más o menos de un 15%, pero también hay algunas aleaciones como los latones, ¿cierto? Que son cobre zinc, que pueden llegar a deformaciones del 50%, con resistencias del orden de unos 300 megapascales, ¿cierto? También están las aleaciones de aluminio, el duraluminio, ¿cierto? La serie 2030, 2036 de aluminio es mucho más resistente que el aluminio puro que está acá abajo, ¿cierto? El aluminio puro tiene una resistencia última de unos 130, 140 megapascales, y el duraluminio puede llegar a 400 megapascales, casi 3 veces o más. Duraluminio no porque sea más durable o más resistente, ni más duro, es porque simplemente fue descubierto en Alemania, en la ciudad de Düren, durante un proceso bastante, pensemos, inesperado, por así decirlo. ¿Okay? Esta es una reacción que conlleva una pequeña cantidad de cobre, ¿cierto? Y lo que se observó es que al dejar reposar las probetas después de la fundición y la colada y la fabricación de la probeta misma, dejarla descansar un par de semanas a temperatura ambiente, hacía que se generara una precipitación en el interior de la microestructura del material, la cual produciría un aumento en el UTS. Posteriormente se comprobó y se logró entender que ese endurecimiento es producto de que esta precipitación de pequeños clústeres de átomos de cobre anclaban dislocación y por lo tanto aumentaba la dificultad de moverla y por lo tanto aumentaba el valor máximo de tensión. En estas curvas podemos también destacar de que casi el rango elástico no se menciona, casi no se reporta porque esas curvas conllevan una deformación elástica muy pequeña, muy por debajo del 1%, décimas de porcentaje, y por lo tanto nos indica que son muy verticales, corresponden casi al eje vertical. Pero sí vemos el punto inicial de fluencia, que sería el sigma Y de las diferentes aleaciones, y esta aumenta con el tipo de material y el tipo también de aleación. Bueno, hay un efecto también que cabe destacar que ocurre durante la deformación plástica de un utensilio, que se llama el spring back o recuperación elástica, porque como ya vimos en la curva de tensión de formación, al retirar el esfuerzo, el material recupera su componente elástica, dejando solamente la irreversible plástica, pero esa recuperación elástica, dependiendo del tamaño de la pieza, puede ser considerable desde el punto de vista de un desplazamiento y por lo tanto va a requerir de compensación para que las piezas deformadas, ¿cierto?, posteriormente puedan calzar, ¿cierto? Al poner esta compensación, o sea, tal vez deformarla un poco más para que cuando recuperen
la componente elástica, la dimensión que tenga que tener es la que se busca, para que si el calce posteriormente las piezas en el ensamblaje de alguna estructura más compleja sea con la menor interferencia posible. Otro tema muy brevemente que quiero mencionar es el de superplasticidad, porque se pueden topar con ese tema. Eso es cuando tenemos deformaciones de un 100% o 200, 300%. Dijimos que el bronce, perdón, el latón podía llegar a 50%, los acero inoxidable a 15%, aluminio 10, 20%. Pero ya 200, 250% es una elongación enorme, casi muy similar a un elastómero o un polímero. Acá tengo un ejemplo, una probeta que se estira casi a un filamento de espesor, realmente se reduce este volumen. Recuerden que la deformación plástica, igual que en los elastómeros, es conservativa de volumen. El volumen no cambia porque no estamos acá estirando átomos, estamos simplemente desplazando planos atómicos, no estamos estirando la separación interatómica para nada. ¿Por qué puede ocurrir eso? Si es que el refinamiento de la estructura de granos del material es extremadamente pequeña, va a hacer que estos granitos se empiecen a comportar casi como rodamiento y empiece ahora a haber una especie de deslizamiento estos granos unos con otros, como si fueran pequeñas partículas de arena, por así decir, o de rodamientos que deslizan con muy poca fricción y permiten entonces una deformación enorme. Esto que ya se ha descubierto hace más de 20 años, ¿cierto? Sorprendentemente se descubrió en estas espadas, que son las espadas de acero de Damasco, espadas que utilizaban los musulmanes, ¿cierto? En particular durante la guerra que tuvieron en Tierra Santa, ¿cierto? Con los europeos, ¿cierto? Con los cristianos católicos europeos para en donde quedó demostrado que esta espada tenía una supremacía muy alta porque era delgadísima, muy resistente y letal frente a las espadas que traían los cruzados, ¿cierto? de Europa, que eran de hierro, forjado, muy pesadas, y por lo tanto siempre hubo interés en saber por qué era tan resistente, ¿cierto? ¿No? Y bueno, hace unos 20 años atrás, con esta espada de esa época, del año 1000, se hicieron observaciones, se observaron este tipo de estructura y se entendió de que este acero de Damasco provenía de la India, y en la India lo que habían logrado desarrollar era un acero que tenía carbono, pero en partículas muy pequeñas, casi nanopartículas, lo cual es sorprendente, como en el año 1000 eran capaces de generar nanopartículas. Bueno, y la técnica era básicamente deformar este acero, ¿cierto? Deformarlo reiteradamente, y eso iba quebrando las partículas de carbono, de grafito, de carbón, ¿cierto? Cada vez más hasta generar una partícula nanométrica que le da una resistencia a este acero enorme, ¿no? Bueno, si buscan en Wikipedia, en Internet, Damascus Sword, Damascus Steel, van a encontrar la historia con más detalle. Bueno, pasemos entonces ahora a lo que es fundamento de deformación plástica. Sabemos que la deformación plástica, como ustedes ya vieron en el curso probablemente de Ciencias de los Materiales, es debido a las dislocaciones presentes en los materiales, en particular dentro del monocristal o dentro del grano del material policristalino. Entonces, volviendo a esta curva de fuerza de separación interatómica, supongamos que ya no tenemos solamente un par de átomos, sino tenemos varios átomos, ¿cierto? 3 átomos acá y más. Bueno, esa curva ahora se va a empezar a superponer y va a ser de tipo cíclica. Pensemos en una sinusoide. Entonces la podemos llevar a una forma sinusoidal, ¿cierto? Producto de que se van superponiendo, ¿cierto? Estos máximos, ¿cierto? Con estas zonas decrecientes y se va generando una función cíclica. Por otro lado, recordemos que la interacción entre superficies, ¿cierto? En este caso un peso sobre una superficie conlleva una cierta normal, en este caso igual al peso, pero hay una fuerza de roce que va a ser proporcional a esa normal por un factor de roce, y si yo quiero entonces vencer esa fuerza de roce tengo que aplicar un esfuerzo paralelo, ¿cierto?, a la cara, que correspondería a un esfuerzo de corte. Entonces podemos pensar que la plasticidad que tiene que ver con el deslizamiento de planos atómicos tiene que ver con un roce que hay que vencer para que los planos puedan deslizarse. Entonces, por un lado, pensemos en que la fuerza que interactúa entre conjuntos de átomos, ¿cierto?, es más bien de este tipo sinusoidal.
¿cierto? Entonces, si pensamos que hay dos planos de átomos, habría una fuerza sinusoidal que hay que vencer para que se puedan desplazar, una fuerza de cizaño de corte que sería entonces análoga a este mu por n, ¿cierto? Como una analogía solamente, pero que tiene su naturaleza en el enlace atómico, por supuesto. Entonces, bueno, yo podría entonces esta fuerza llamarla una cierta amplitud tau máximo a vencer, ¿cierto? Que sería el máximo de esta sinusoide por un seno de 2pi x partido por b, donde b en cierta forma me da esta especie de periodo de la sinusoide que tendría que ver con la separación interatómica. B, en este caso, de la estructura cristalina del material. Bueno, si yo me preocupo de ver justo acá en el punto de equilibrio, por así decir, trazo la tangente a esta curva, saco su derivada y sé que va a corresponder al módulo de corte, ¿cierto? Porque estamos tratando de un esfuerzo de corte, ¿cierto? Bueno, sabemos que entonces esa derivada, que va a ser la derivada sobre la función senoidal, se convierte en un coseno, la puedo evaluar justo en ese punto de equilibrio y igualar eso, en cierta forma, a el módulo de corte por la variación de la deformación angular que va a sufrir este material al estar cizallado. Bueno, al hacer esto con detalle vamos a ver que la amplitud de esta sinusoide, que hasta el momento la teníamos como una incógnita, ¿cierto? Es del orden de g partido por 10. Recuerden que g tiene una relación con el módulo elástico o módulo de Young-E, que para materia isotrópica no es más que e partido por 2 por 1 más nu, donde nu es la razón de Poisson. Ese módulo de corte, 10 veces su valor correspondería a tau max. Lo cual, perfecto, es algo que uno podría decir, es un décimo de g. Pero en la práctica sabemos que el tau real, ¿cierto?, de los materiales como el aluminio, el cobre, el hierro, es mucho menor, el tau máximo es mucho menor. El G va a ser el mismo, ¿cierto? El aluminio es 28, cobre 42, acero es 78, pero el tau empírico, ¿cierto?, de estos materiales es bastante más bajo. En el caso del aluminio es del orden de 0.78 megapascales, cobre 0.49, en el caso del acero ya es bastante mayor, pero del orden de 150. Pero el tau teórico que nace de esta relación, ¿cierto? G partido por 10, en megapascales, ¿cierto?, es mucho mayor. O sea, pensemos de que si el G es de aluminio es 28 gigapascales, es 28 por 10 a la 9, y lo dividimos por 10, nos va a quedar 28 por 10 al 8. Eso serían, en otras palabras, 28 por 100, 2800 megapascales, ¿cierto? Pero el valor empírico es de 0,78, o sea, hay un factor de varios órdenes de magnitud. Lo mismo pasa con el cobre. De 42 gigapascales a 4200 contra 0.49. El caso del acero o el hierro, que es PCC, 78, 7800, 150. Acá podemos que hay un factor casi de 100, de más o menos de 10, de 40 aproximadamente. Entonces, claramente el tau teórico, G partido por 10, es algo teórico, no es lo que ocurre en la realidad. Entonces, se han desarrollado modelos para tratar de encontrar estos taus por modelos que se acerquen más a la realidad, y estos modelos exponenciales, que también son función del módulo de corte G, se aproximan más, ¿cierto? Acá ya estamos hablando 2800 contra 30, 4000 contra, valor empírico del 0.78 contra 30, 0.49 contra 51 y 150 contra 150. Entonces, algunos modelos funcionan bastante bien para estructura PCC, no tanto para FCC, pero lo que queremos decir es que justamente estos modelos, ¿cierto?, que se ven acá, el modelo de fricción, el modelo de Peirce-Navarro, mejoran la aproximación con respecto a este modelo puramente teórico que nace nuevamente de la curva teórica interatómica, la supresión de esta y el concepto de planos paralelos que se estarían entonces tratando de mover relativamente como uno haría con un bloque de peso sobre una superficie, como se ilustra acá. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este modelo teórico no funciona? ¿Qué le pasa al material en la práctica empírica? ¿Cierto? Estos modelos de fricción en invierno no dicen mucho la física, son aproximaciones
matemáticas solamente. Acá aparece un parámetro W que que es un parámetro de ajuste, ¿cierto? Que después tiene una explicación física, más adelante lo vamos a ver. Pero realmente no nos dice qué está ocurriendo. Entonces tenemos que volver a los aspectos de los defectos. Los defectos son irregularidades en los materiales cristalinos son continuos, son perfectos en cierta forma. O ustedes vieron en Ciencia de los Materiales que hay defectos puntuales, realmente asociados a vacancia, átomos intersticiales o sustitucionales, ¿cierto? Lineales, que son las dislocaciones, y superficiales, que son borde de grano, bordes de macla, superficies libres, dominio magnético, entre otros. Entonces nos vamos a centrar en las dislocaciones. Las dislocaciones entonces son de alguna manera defectos lineales, son líneas, y acá hay un muy buen ejemplo de una alternativa para poder desplazar, pensemos, una alfombra pesada, grande, ¿cierto?, sobre un suelo, donde para vencer el roce y poder desplazarla, una alternativa sería producir un montículo con un palo de escoba y ese montículo ir desplazándolo. Entonces la dislocación es eso, es un defecto lineal en la forma de un montículo dentro de esta estructura cristalina que es más fácil de desplazar una vez que ya está formado el montículo, ¿cierto? Y por lo tanto yo cuando llegue al extremo de la alfombra voy a haber desplazado la alfombra el ancho de este montículo. A eso se le llama dislocación y existen, acá se ve una micrografía de las dislocaciones, son defectos lineales, son líneas al interior del material de su estructura a una escala nanométrica. Hoy día ustedes ya pueden ver videos en YouTube donde estas dislocaciones se mueven, interactúan, no son estáticas, así que les invito a que lo busquen, es cosa que busquen Dislocation Motion en YouTube y van a ver videos que ya se han realizado hace más de 20 años. Entonces, las dislocaciones tienen dos formas, de borde, es una de ellas, o helicoidal. De borde básicamente es considerar la estructura cristalina perfecta, a la cual yo tengo que poner acá, donde estoy marcando un semiplano de átomos, y eso lo que va a producir es esta distorsión que es la dislocación misma, que es una especie de túnel más agrandado al interior del material. Si hacemos un circuito de vectores alrededor de este defecto, va a producirse que en algún momento voy a necesitar un vector extra para cerrar el circuito, y eso se llama el vector de Burger. Y es un vector con dirección y magnitud. Recordar que acá lo que hicimos fue tomar este cristal y introducirle un semiplano de átomos, lo cual fuerza a que esto se separe con presión acá arriba y acá abajo en tracción. Lo mismo en una visualización 3D del autor del libro de Corning, que también voy a volver al principio para dejar en claro de que gran parte de esta información se ha obtenido del libro Mechanical Behavior of Materials de Thomas Corning, segunda edición, de Macro-Hill, año 2000, un libro que lo recomiendo. Entiendo que está en inglés, no en español, pero muy recomendable que lo puedan tomar en biblioteca o eventualmente adquirir. Es un buen libro de referencia para la librería personal que podrían tener durante el desarrollo profesional. Así que acá se ven esas imágenes con perspectiva, ¿cierto? Está la dislocación y al aplicar esfuerzos de corte, ¿cierto?, sobre este cristal, que tienen que ir de manera opuesta para asegurar el equilibrio, esta dislocación se desplaza. ¿Por qué? Porque este enlace que está acá es fácil romperlo localmente y producir que estos dos átomos se unan, ¿cierto? En otras palabras, se reconstituye la estructura acá de la izquierda, pero se desplaza la dislocación un espacio interatómico hacia la derecha. Esto va a seguir y la dislocación va a atravesar el cristal y podemos verlo de manera más monística. Acá hay una dislocación, ¿cierto?, que penetra el cristal, se aplica el esfuerzo de corte y esta viaja, y cuando cruza el cristal se disloca completamente, o sea, se separa el cristal en dos mitades y se corre un espacio interatómico igual al vector de Burger. El vector de Burger es básicamente una separación interatómica, o sea, es del orden de 2 veces el radio atómico en BCC o FCC, se hace una cantidad pequeñísima, imposible de observar al ojo desnudo. Bueno, el campo de formación sobre la dislocación, ¿cierto? Acá donde pusimos el semiplano de átomos es de compresión y por abajo es de tracción. Podemos hacer una abstracción también donde acá la línea de dislocación es una línea que termina en su extremo, el símbolo de dislocación generalmente es una T invertida, ¿cierto? Y esta línea está asociada a un vector también
en el espacio cristalográfico al vector de Burger a través del circuito que lo rodea, ¿cierto?, a una velocidad de avance en un plano cristalográfico y también un esfuerzo de corte que se aplica sobre el cristal. Lógicamente, el esfuerzo de corte va a producir el desplazamiento a lo largo de la dirección paralela, ¿cierto?, perpendicular a la línea de dislocación, pero esta línea de dislocación es perpendicular también al vector de Burger. Eso es la condición de la dislocación de Burger, ¿cierto?, que L es perpendicular a B, su producto punto es 0 y forman entonces un solo plano, un único plano con una normal perpendicular que estaría dada por el vector de Burger cruz en la línea de dislocación y que tiene que ser igual a los índices de la normal del plano donde está contenida esta dislocación. La dislocación tiene que estar contenida sobre un plano atómico, recordar planos que pueden ser del tipo 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 o el plano que fuese, pero tiene que estar contenido en un plano y la línea de dislocación por el vector de Burger, ¿cierto?, tienen que darme la normal de ese plano porque ambos vectores están en esa superficie. Los campos, por así decir, o los estados de tensión y deformación, pero en particular los de tensión, en torno a la dislocación van a depender de la posición angular, ¿cierto? Pueden ser, como dijimos, fuertemente de compresión sobre ella y de tracción por debajo de ella, pero para ángulos entre 45 y menos 45 se van a producir situaciones combinadas, ¿cierto?, de compresión-tracción. Los campos mismos se pueden obtener, ¿cierto?, según estas expresiones analíticas, ¿cierto?, y vemos que son función de G por B, o sea, la magnitud de el esfuerzo que se está generando en torno a la dislocación es proporcional al módulo de corte por el vector de Burger por una componente angular, ¿cierto?, y en algunos casos dividido por 1 menos nu, ¿cierto?, y también asociado al inverso de la distancia de la dislocación. Mientras más me alejo de la dislocación, este R aumenta y este esfuerzo decae, ¿cierto?, pero si me acerco a ella es muy grande, ¿no? Así que se pueden tener expresiones para el esfuerzo a lo largo de X, de Y, de Z y el esfuerzo de corte también, ¿no?, que se produce producto de la dislocación en torno a su vecindad que está siendo afectada por esta dislocación. Entonces, la dislocación es un efecto inestable que cuando siente un esfuerzo de corte externo permite desplazarse a entre comillas, un costo menor que el que se requeriría para desplazar todo el plano de átomos superior con respecto al inferior, por ejemplo, lo cual facilitaría entonces la deformación plástica y explicaría por qué el tau máximo no es G partido por 10, sino tal vez G partido por 1000 o más. Hay una segunda dislocación, la dislocación helicoidal, que es más difícil de explicar en diagramas, ¿cierto? Hay que usar maquetas físicas para que lo puedan ver, pero pensemos un cilindro que uno le hace un corte y lo tuerce, y cuando se genera eso se produce un desplazamiento que genera el vector de Burger. Entonces acá el vector de Burger es paralelo a la línea de dislocación, no perpendicular, y por lo tanto si es paralelo van a haber infinitos planos, ya no planos definidos por el punto cruz entre B y L, sino que al ser paralelos hay infinitos planos. También se puede hacer este vector, este circuito en torno a la dislocación, realmente está de alguna manera en esta zona, no se ve acá muy fácilmente en este dibujo, pero el circuito se puede hacer todo a lo largo y vamos a citar ahora un vector que es paralelo a esa línea de dislocación de magnitud B también. La manera esquemática de representar la dislocación es una línea con su símbolo, que es esta S, dando el sentido de la regla de la mano derecha, para dislocaciones de borde positivas, donde el vector de Burger es paralelo a la línea de dislocación, el desplazamiento de la línea es perpendicular, ¿cierto? Y en este caso el tau externo tiene que aplicarse paralelo a la línea de dislocación. Entonces aplicamos un tau paralelo a la línea y la línea se mueve transversalmente. El efecto es el mismo que generaría una dislocación de borde, que era el movimiento a lo largo, ¿cierto?, de tau, no transversal. Lo cual es interesante, la dislocación de borde helicoidal produce el mismo efecto de dislocación del cristal, su separación en dos mitades, por así decir, y un desfase de posición, ¿no?, dado por el vector de Burger como magnitud. El campo de cisalle desde
el eje de la línea de dislocación decae con la distancia radial. Esta dislocación solamente tiene campos de cizalle, no tiene campos de esfuerzos normales como lo tiene la dislocación de borde. Por lo tanto, de alguna manera los campos se pueden superponer y las dislocaciones de borde y helicoidales no interactúan, no se repelen ni se atraen. Finalmente, la dislocación más común, más genérica, es la llamada dislocación mixta, que es una línea en el espacio dentro de la estructura cristalina, ¿cierto? Es como un túnel, ¿cierto? Que en algún extremo tiene algún carácter que puede ser de borde helicoidal, como se observa acá con la flecha, pero en el otro va a tener otro carácter. Y en alguna situación intermedia puede ser que tenga un porcentaje, un carácter y un porcentaje el otro. Pero independientemente, existiendo esa dislocación en el interior del cristal y aplicando un esfuerzo de corte, ¿cierto? Va a hacer que esta dislocación avance, se propague y cuando cruce el cristal lo va a dislocar, al igual que la dislocación de borde o la dislocación helicoidal. Acá hay una representación monística también sacada del libro de Courtney, ¿cierto? Donde se observa desde arriba, ¿cierto? Cómo se puede transitar desde una dislocación con carácter helicoidal a una dislocación carácter de borde. Acá vemos que la helicoidal es por torsión, tiene un efecto de formación angular y acá tiene más bien un efecto de distorsión o de formación normal. Es interesante poder estimar la energía asociada a una dislocación, ¿cierto? La energía elástica. Esta va a ser proporcional, y nos adelantamos, a G al módulo de corte por el vector de Burger al cuadrado, dividido por 2pi. Vemos que, de alguna manera, esto tiene unidades de energía, ¿cierto? Ya que el módulo de corte tiene unidades de pascales, ¿cierto? Perdón, el módulo de corte tiene unidades de pascales, ¿cierto? Newton partido por metro cuadrado, que al multiplicarse por el vector de Burger al cuadrado nos da unidades de Newton, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos este término por el largo de la dislocación, tendríamos entonces Newton por largo, nos daría Joules, ¿cierto? Eso un poquito para entender el concepto. Entonces, de alguna manera, este término Gb cuadrado tiene unidades de Newton, es decir, es una especie de tensión. Es como si esto fuera una cuerda que tiene un cierto estiramiento, una cierta tensión, una fuerza de tensión en newtons, y por lo tanto, mientras mayor es la magnitud, más tensa y más difícil es desplazarla o deformarla. Si yo veo cuál es la energía elástica, es básicamente integrar la fuerza por el desplazamiento, o sea, la fuerza o el esfuerzo estaría dado por la ley de Newton de corte, sería G por gamma, por la deformación angular gamma, ¿cierto? Y hacemos esta integral, vamos a llegar finalmente a G, que es constante por el vector de Burger al cuadrado, partido por 4πr por dr. ¿Ya? El largo de dislocación también lo sacamos como una constante para afuera, lo definimos arbitrariamente constante. Y finalmente la integral de dr partido por dr es logaritmo de un cierto rango de dr0, que es el radio desde donde comienza la dislocación, ¿cierto? Ya que la dislocación, si lo hacemos de cero, sería a nivel atómico, ¿cierto? No corresponde. Hay que hacer un poco más, al menos un radio atómico hacia afuera del eje de la dislocación, hace un cierto R genérico, y veríamos que este logaritmo R partido por R0, si su argumento es 10 veces, tendría un valor del orden de 2 algo. Así que, para efectos prácticos, si lo consideramos como 2, no va a generar acá en el denominador un 2pi en vez de 4pi. Así que, básicamente, lo importante acá es que la energía, ¿cierto?, por unidad de largo de dislocación es proporcional a Gb cuadrado. Básicamente, eso es lo que hay que tener como conocimiento cualitativo. Módulo por vector de Burger al cuadrado. Aparte, las dislocaciones también pueden ascender, eso es producto de fenómenos difusivos, en donde básicamente si los átomos se desplazan o las vacancias se desplazan por la temperatura, eso podría generar, por ejemplo, que este semiplano de átomos que define una dislocación, si estos átomos migran hacia vacancia, va a hacer de que la dislocación suba, porque este plano ya de átomos, esta línea de átomos desapareció y la dislocación subió. Entonces, por eso vemos que acá había una dislocación AB que un segmento ascendió y otro descendió. Este efecto como cerrado, ¿cierto?, de sierra, ¿cierto?, de dientes de sierra, va a producir anclamiento, ya que en estas esquinas se están cruzando de alguna manera dos direcciones, ¿cierto?, y anclan la dislocación y por lo tanto van a ser puntos de anclaje que no van a poder desplazarse. Eso le va a dar resistencia a la fluencia al material, ya que la dislocación ya no está libre de mover.
Em, Vemos también que para poder desplazar o mover una dislocación habría que aplicar entonces sobre el plano donde está contenida un esfuerzo de corte. Si está anclada la dislocación producto de alguna atmósfera de átomos de carbono o de precipitados de cobre o por un proceso de ascenso o descenso, esos puntos de anclaje van a definir un segmento que al estar anclado, según su tensión, su GB cuadrado, va a ofrecer resistencia, pero si el esfuerzo de corte aplicado eh, es suficientemente alto, va a curvarlo hasta un semicírculo. Si se sigue aumentando ese esfuerzo, ese semicírculo se va a crecer y se va a producir una inestabilidad que va a conllevar a la generación de un semicírculo de dislocación, perdón, un círculo de dislocación, un anillo o un loop de dislocación, manteniendo la dislocación original en el centro. Esto es bastante sorprendente, incluso fantasioso. Hasta acá uno podría decir, ok, esto lo creo, pero ya mayor, bueno, también se empieza a curvar hacia los lados, pero que ahora se junte y desaparezca, y no desaparezca la dislocación interior, es bastante sorprendente. Pero acá hay evidencia. Esto es una micrografía de un material cerámico como el germanio, en donde los loops de dislocación están presentes. Emanan como si fueran ondas de radio, ondas mecánicas. Cuando uno dispara una piedra sobre una superficie líquida, se producen estas ondas concéntricas. Es lo mismo, lo cual el efecto fue demostrado. Ahora, ¿por qué acá está faceteado y no circular? Porque es germanio, y recordad que el germanio no es un metal, el punto de fluencia es altísimo, puede ser que no lo tenga, el material se fractura, es decir, a la dislocación le cuesta moverse en cualquier dirección, su movimiento está definido por ciertos planos cristalográficos. En cierta forma, en los materiales cerámicos, el vector de Burger es bastante mayor que los metales son más compactos que los cerámicos, y también el G del vector en un material cerámico, el módulo de corte, es mucho mayor a un material metálico. Entonces, el GB cuadrado es mayor, cuesta mucho poder arquear a la dislocación en un material como el germanio, el silicio, etc. Bueno, acá se hace el balance, ¿cierto?, de fuerza sobre el plano y se llega a que finalmente el tau para poder producir esta situación crítica eh, va a corresponder finalmente a G por B. Entonces ya tenemos dos criterios, que la energía elástica de una dislocación es Gb cuadrado, de hecho eso se ocupó en este desarrollo, acá se introdujo, ¿cierto?, esa energía. Acá, perdón, acá tiene que ser tau, no gamma, ¿cierto? Gamma es lo que está acá, ¿cierto? Es tau, no gamma. Pero el esfuerzo para que la dislocación, una vez anclada, se deforme como un semicírculo es igual a Gb partido por el largo del segmento. Entonces tenemos dos criterios, Gb cuadrado partido por 2pi, ¿ya?, que me da la energía por largo de dislocación en el material, energía elástica, y por otro lado el tau para arquearla, o sea, para comenzar la fluencia o el movimiento de esta, o el crecimiento de esta, es G por B partido por L. Y esos dos criterios nos van a permitir poder comparar materiales según su G y su vector de Fourier, ¿cierto? Según si es BCC, FC, HCP, su radio atómico, obtener B, saber G, tanto por el módulo elástico y la razón de Poisson, etcétera, como sea, y poder comparar y ver cuál tiene mayor energía, menor energía, mayor punto de influencia, menor punto de influencia. Al hacer un cociente entre esas magnitudes, entre dos materiales, eliminamos todos los otros factores geométricos, ¿cierto?, aproximadamente, y podemos comparar, ¿no? Quiero acá detenerme también y volver un poco atrás para decir que si la energía tiene que ver con G por B, acá entramos a un tema muy interesante. G sabemos que es proporcional a E, al módulo elástico. El módulo elástico tiene que ver con la segunda derivada de la energía de enlace con respecto a la separación interatómica. Por lo tanto, acá G me está representando un término energético y B, que es un vector espacial dentro de la estructura cristalina, está representando básicamente una componente estructural geométrica. Entonces, siempre se ha dicho, y probablemente lo mencionamos al principio del curso, que las propiedades mecánicas de un material son producto de su energía y su estructura geométrica. Y acá está claramente definido, acá, sea tanto por energía también como una propiedad mecánica como el punto de fluencia tau inicial, G por B, energía por una característica geométrica, y también acá un largo que tiene que ver con la geometría del segmento de la ecuación, producto por algún mecanismo de anclaje, sea por atmósfera de carbono, átomo carbono, o precipitación de átomos de cobre, como en el caso del duraluminio, o por algún otro motivo distinto.
Bueno, también es bueno ver de que el hecho de que las dislocaciones pueden interaccionar entre ellas mismas, las interacciones de borde interactúan entre ellas, se tienden a apilar unas con otras con tal de eliminar los campos de tensión-compresión, o se pueden alinear en 45 grados con signos contrarios, etc. Todos esos factores que están de una manera retratados en esta curva, ¿cierto? Tienen que ver con la idea de que las dislocaciones pueden formar subestructuras, ¿cierto? Tipo panel de abeja, y eso permitiría que el material vaya endureciéndose a medida que se deforma hasta el UTS. Y el UTS es la situación en donde se agotó toda la capacidad de generar más dislocaciones, tanto en largo como en número, y el material ya no puede resistir más y después de eso se daña. Las dislocaciones, ¿no?, como dijimos, se tienden a apilar unas con otras, ¿cierto? Tienden a repelerse cuando tienen signo igual, tienden a anularse o atraerse cuando tienen signo similar. Importante también recordar un concepto que probablemente lo han visto en ciencia de los materiales o eventualmente en propiedades y resistencia de materiales o en mecánica de sólidos, mecánica de materiales, es el concepto del factor de Schmidt, que es cómo una fuerza externa, un material se proyecta sobre algún plano interior, ¿cierto?, arbitrario, y se proyecta en la forma generalmente de un esfuerzo de corte resuelto que va a tener que ver con el esfuerzo externo, sigma cero, que es la fuerza partida por el área, por los cosenos directores, tanto del plano como de la normal con que actúa esa fuerza con respecto a la normal de ese plano. Ese producto de cosenos directores se define el factor de Schmidt como uno partido por esos productos de cosenos, ¿cierto? Es el factor M, y por lo tanto el tau resuelto, que se llama, es el esfuerzo aplicado externo en la superficie externa partido por ese factor M. Eso es interesante porque en la práctica, en el continuo, ¿cierto?, se demuestra claramente de que ese plano debería ocurrir en 45 grados porque es donde se maximiza el tau para que supere el tau G por B partido por L para que ponga en movimiento a la dislocación. Acá estamos hablando del tau resuelto, es el tau externo, no el intrínseco. El que estamos viendo acá en estas transparencias, ¿cierto?, es el tau interno, el que resiste dentro del material. Si superamos ese tau con un tau externo, que va a ser una fuerza externa, ¿cierto?, que se proyecta sobre un plano en particular y va a generar un tau resuelto, siendo máximo en el caso del continuo para los casos donde tenemos un ángulo o cosenos iguales a 45 grados. Eso sabemos de la mecánica del continuo, de mecánica sólido, que es así. Rotaciones en 5 de Moore a 90 grados o a 45 en caso real, ¿cierto?, dan el tau resuelto máximo. Pero dentro de un cristal o un grano, o sea, un monocristal, un policristal, pero dentro del grano de ese policristal sabemos que los planos están restringidos y no pueden ser cualquiera. En el caso del policristal, lo interesante es como hay mucho grano orientado en muchas direcciones, se promedia y generalmente se llega al efecto de 45 grados, pero en un monocristal va a depender de la orientación con respecto a la fuerza y de la estructura de ese monocristal. Que a veces CFC, HCP, triclínico, monoclínico, romboaéreo, etc. Así que lo importante es que el tau resuelto máximo, cuando supera el tau de fluencia, que es básicamente proporcional a GB, va a producir, y que es igual al tau de fricción, volviendo a esta idea del bloque sobre una superficie que tiene que vencer su fuerza de roce, va a poner las dislocaciones en movimiento. Los planos comunes en materiales cúbicos son los planos 1,0,0, el plano 1,1,0 y el 1,1, dependiendo de CFC, FCC. Y muchas veces las dislocaciones están ancladas a estos planos y por lo tanto la movilidad no es tan infinita como la que uno esperaría en un monocristal. En un policristal sí, porque hay mucho grano en muchas direcciones y por lo tanto en promedio se va a generar este efecto de 45 grados donde se maximiza el tau resuelto. También vemos que a medida que los materiales metálicos que tienen dislocaciones se deforman, ¿cierto?, producto de una fuerza externa, la laminación en caliente o en frío de rodillos, ¿cierto? Eso hace que las dislocaciones muevan, interactúen, se multipliquen por estos efectos de loops, como mostramos anteriormente, lo que se llama el efecto Frank Reed, no lo mencioné. Aumentan la densidad de dislocaciones, se interactúan, se forman paneles de abeja, como se observa acá. Acá vemos una secuencia donde hay un 3% de formación unitaria, con una cierta cantidad de dislocaciones, después aumentó a 6, aumentaron, a 10 aumentaron, a 18 y ya está saturado el material completamente. La densidad de dislocaciones aumenta con la deformación y su definición es el largo total de línea de dislocación. Pensemos, si todas estas líneas las sumamos, las medimos y las sumamos, podemos llegar a valores enormes, kilómetros de longitud de dislocación dentro de un cierto volumen de material, dentro de un centímetro cúbico o un milímetro cúbico. Eso corresponde también a poder decir que son n dislocaciones de largo L dividido por un cristal que pueda tener longitud
de arista L, por lo tanto su volumen sería L cubo. En ese caso, bajamos un L y quedamos que la densidad de locaciones también sería el número de locaciones que corta una área. Entonces, o bien consideramos la longitud total de locaciones dentro del cubo, o bien número de locaciones que están cruzando una cierta sección. La densidad de locaciones se puede observar acá cuando el material está salido de la fundición, ¿cierto? Y en el caso de los semiconductores, se busca que sea lo mínimo posible la densidad de locaciones, es del orden de 100 dislocaciones por milímetro cuadrado. Metales durante solidificación convencional, estamos hablando de 10.000 dislocaciones por milímetro cuadrado. Si está deformado en caliente, o hasta 1.000.000, y si está deformado en frío, hasta 100 millones, ¿cierto?, de dislocaciones por milímetro cuadrado. Es una cantidad enorme. ¿Por qué hay diferencia entre caliente y frío? En caliente la temperatura hace que haya difusión, haya ascenso y las dislocaciones se eliminan y se ordenan y bajan en densidad. En frío ese efecto se suprime, la movilidad es más baja, las dislocaciones empiezan a deformarse más, a multiplicarse más dentro de los planos, no se aniquilan y por lo tanto su número es mayor. En resumen, el tau resuelto, ¿cierto? Cuando supera al valor crítico, pone a las dislocaciones en movimiento, y este valor crítico básicamente es el esfuerzo de fluencia, que conocemos la propiedad del material, que a su vez correspondería a una suma de efectos. El efecto de fricción básicamente es el efecto GB, partido por L. Es el intrínseco, ¿cierto? Es arquear la dislocación y desplazarla, pero también hay efectos asociados a la raíz de la densidad de dislocaciones, ¿cierto? Y también al inverso del tamaño de las subestructuras que se producen por agrupación y alineamiento de dislocaciones, ¿cierto? Así que estos son los diferentes efectos que pueden sumarse, y hay otros más también, y que aumentan el tau de fluencia, como lo vimos en la primera slide cuando se veían que aleaciones de aluminio podían aumentar su esfuerzo de fluencia de 150 a 450 megapascales, producto de la aleación de una pequeña cantidad de cobre que precipita, ancla las dislocaciones, hace que se multipliquen más, aumenta la densidad de dislocaciones, la escala es con la raíz, ¿cierto? Y también eso hace que las subestructuras puedan hacerse cada vez más pequeñas, y eso también aumentaría el efecto. Finalmente, es interesante ver cómo se produce una deformación del material en el tiempo, un gamma punto, producto de las fuerzas de corte que actúan en la superficie. Para eso uno lo que ve es un cristal, ¿cierto?, cuadrado, que tiene dislocaciones separadas a una cierta distancia. El cristal tiene arista L, ¿cierto? Entonces vemos que cuando la dislocación se desplaza del punto B al punto A, una cierta distancia delta X del total del largo, ¿cierto? Podríamos pensar que la deformación angular que conlleva, antes de que se disloque completamente el cristal y obtenga su máxima deformación angular, estaría dado por el vector de Burger partido por L, ¿cierto? Por lo que avanza. Sería una fracción. Sabemos que si avanza L, va a ser el vector de Burger el escalón que se genera. Ahora, ese escalón dividido también por el alto que tiene el cristal, que acá también lo estamos haciendo igual a L, para considerar un cristal cúbico de sección cuadrada, nos va a dar esta variación de deformación angular. Entonces, esta sería la variación de deformación angular para una cierta cantidad de desplazamiento a lo largo de el plano de deslizamiento de la dislocación, que tiene vector de Burger por la estructura del material y dimensiones L en los tres ejes del cubo. Bueno, acá lo estamos viendo en perspectiva, vemos que el cubo tiene dimensiones L cubo y que se está deformando, hay muchas dislocaciones presentes, entonces claramente ahí lo que estamos viendo es que la sumatoria de todos estos efectos, de todas estas dislocaciones, que todas se están desplazando una cierta cantidad, me daría una deformación angular total que estaría dada por la n dislocaciones y nuevamente por B partido por L, por delta X, ¿cierto? Ahora, si esta deformación total, producto de las n dislocaciones que se desplazaron en promedio un delta X cada una a lo largo de sus respectivos planos de desplazamiento, ¿cierto? Si eso lo dividimos por el tiempo en el cual transcurrió este efecto, claramente vamos a tener ahí un gamma punto que va a corresponder a qué cosa? A
n partido por L cuadrado, que si recordamos no es más que la densidad de locaciones, por el vector de Fourier, que es la huella digital de la estructura, ¿cierto? Es cuánto se disloca el cristal por producto de una dislocación que lo cruza completamente, por delta x delta t, que sería entonces la velocidad promedio de las dislocaciones. Entonces, la deformación angular, ¿cuánto se demora por unidad de tiempo? ¿Cuánto se deforma por unidad de tiempo angularmente? ¿Cómo se estira este metal a medida que se está deformando, producto de un esfuerzo de corte? Pensemos en una laminación, ¿cierto? Donde entra un bloque de un sector espesor y sale una lámina mucho más delgada, pero se estira más, ¿cierto? Va a ser, en una primera instancia, igual a la densidad de locaciones presente por el vector de Fourier por la velocidad promedio. Eso le se llama la relación de Orowan, y esta relación se puede expandir si es que consideramos que a medida que se va deformando el material, aumentan las dislocaciones. Por lo tanto, las dislocaciones no es una cantidad constante, esta aumenta por todos estos mecanismos de Frank Reed y multiplicación de dislocaciones, ¿cierto? Y por lo tanto, una expresión un poquito más compleja que se puede obtener de la misma manera o simplemente relajando la condición que ρ es constante y dejándola como función del desplazamiento, me va a dar esta expresión, que va a ser la misma, va a ser la presión de Orowan, pero dividido por un factor que va a tender a ser menor que 1 y por lo tanto esta deformación angular va a tender a ser menor. Así que bueno, con esto terminamos este bloque de dislocaciones, que es más bien descriptivo y cuyo fin es recordar, reintroducir, aclarar dudas sobre la parte fundamental de la deformación plástica, con el fin de poder avanzar ahora a fractura y a fatiga, que son los dos módulos de mayor importancia realmente, porque esto ustedes de alguna manera lo han visto de diferentes formas en los más de 5 cursos que han tomado de ciencia de materiales, de resistencia y pruebas de física de materiales, diseño mecánico, mecánica de sólido, mecánica de materiales, diseño mecánico 2, etc. O incluso cursos de mecánica de la plasticidad o metalurgia, ¿cierto? Así que de plasticidad sé que saben bastante. Esta materia solamente se va a considerar este semestre de manera cualitativa, no cuantitativa. Y está el audio y puede ser que, si el tiempo lo permite, genere un par de videos donde explica alguna de estas magnitudes, por ejemplo, esta misma demostración que estamos viendo, o esta que estamos viendo acá también, o las correspondientes expresiones para la energía, GB cuadrado partido por 2pi, y esfuerzo de corte crítico, ¿cierto?, de fluencia, que es equivalente a G por B partido por L medios. Así que con eso terminamos este bloque, que lo vamos a subir pronto para que lo puedan ver y estudiar. Nos vemos.